Bueno, muchas gracias a Nona. El artículo no se escucha. No se escucha. No se escucha igual. Luciano. ¿Sí? Sí. Luciano Ojeda. Buenas tardes. Efectivamente, hay que aclarar que esta invitación, yo soy el único que no soy escritor ni estudioso de la literatura en este campo, en esta mesa, pero sí tenemos una experiencia bastante interesante con Cultura Mapocho. Algunos de ustedes han participado en nuestro recorrido. Recorridos por la ciudad en realidad que buscan dar cuenta de la historia, de la memoria cultural y particularmente además de un tema sobre el cual yo he trabajado en el último tiempo, que tiene que ver con la literatura y la ciudad. Fundamentalmente lo que tratamos de hacer, como señalaba Volker al principio, es lugarizar la historia, es decir, tratar de dar cuenta de el lugar en que las cosas han sucedido. Una suerte de definición de lo que es el lugar de la historia, en definitiva. Tratamos de descubrir en la ciudad dónde es que las cosas tuvieron lugar. Porque si ustedes revisan esos manuales de historia de que hablaba Nona recién, esos libros grandes, tratados sobre la historia de Chile en general, van a estar siempre llenos de nombres, de fechas, de hechos heroicos, de actores políticos, de nombres vinosos, pero regularmente omiten el lugar en que las cosas han tenido lugar. Y por eso nuestra aproximación a la literatura urbana tiene que ver precisamente con que descubrimos con el tiempo que, a diferencia de Fausto, el padre de la Rusia, de la protagonista de Mapocho, que se convierte en historiador de manera extraña, escribe una historia oficial de Chile. Fausto dice que se dio cuenta que la historia era literatura. Nosotros, o yo en particular, me di cuenta que la literatura era historia. Y por eso estoy aquí. Yo vengo de la historia. Tuvimos formación en historia. De hecho, creo que uno de los profesores de la universidad que más nos marcó en ese sentido es el profesor Armando de Ramón, que es precisamente uno de los fundadores de la historia urbana, de la disciplina de la historia urbana en Chile. Y abandonamos la historia para ocuparnos de la literatura, en definitiva. A diferencia de este historiador que dice que abandona la literatura para ocuparse de la historia. Pero es feo que lo diga yo, pero nuestra tarea es un poco más noble que la de este historiador que es contratado por oscuros personajes para crear esta historia oficial, en definitiva. Pero ¿cuál es el punto? Fundamentalmente es la idea de dar cuenta de cómo es que la literatura nos permite situar la historia, caracterizar la historia, ilustrar la historia, a veces de un modo bastante más potente, más vívido que la propia historia, que la propia investigación histórica. Regularmente la historia de la ciudad o la historia urbana está absolutamente sesgada hacia las disciplinas duras como la arquitectura o la historia de la arquitectura o la historia, ya decía al principio, la historia política, la historia militar. Y nosotros lo que queremos hacer es aproximarnos a esas otras formas de ver la ciudad, porque finalmente la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y cómo es que esta ciudad nos ha marcado? Porque nos ha marcado a todos. No solamente a los personajes de la literatura de Nona, ya sea que sea Greta, que anda buscando repuestos, como si la historia pudiera... Me llamó mucho la atención la idea esa de que la búsqueda del repuesto es una búsqueda como casi metafísica. Es una búsqueda por encontrar aquello que puede reparar lo que está dañado. Y lo que está dañado finalmente es en nuestro país, es nuestra cultura, es nuestra ciudad, en definitiva.
De hecho, yo creo que la búsqueda de estos personajes, tanto de la Rusia como del indio, los hermanos incestuosos de Mapocho o de Berta, de Greta, quiero decir, en 10 de julio Huamachuco, están buscando precisamente su propia identidad, que en definitiva la van construyendo a medida que transitan por la ciudad. Y ese es el tema que a mí me convoca, en definitiva. Lo hacen por la ciudad. Y hacerlo por la ciudad significa una mirada, una aproximación muy distinta a la geografía urbana. No es la geografía urbana que aparece en los textos de geografía, por ejemplo, ni es la que aparece en los planos del Google Maps, ni del antiguo plano de la guía telefónica, que ya nadie usa y que seguramente en unos años más va a ser un objeto de culto. De hecho, yo creo que los menores de 30 ya no conocen las guías telefónicas y tampoco van a haber usado nunca esos planos de papel roneo que estaban al final de la guía de teléfono, que además la protagonista de la historia los usa de manera casi compulsiva. Entonces, decía, la aproximación a la ciudad desde la literatura nos permite iluminar la historia y nos permite transmitir esa historia y esa forma de entender la ciudad de una manera mucho más amable, mucho más potente en muchas ocasiones. Y cuando digo más potente, estamos hablando de que hay una tradición ya instalada en Santiago y en la relación entre literatura y ciudad bastante antigua. Yo diría que parte con Ricardo Lachmann cuando la ciudad cumplió 400 años, hace ya 70 años atrás, cuando escribió un texto ya mítico que se llama Estampas del Nuevo Extremo, que es precisamente un libro en que Ricardo Lachmann lo que quiere hacer es rescatar de toda la historia de la literatura de la ciudad aquellos fragmentos que tratan de la descripción de la ciudad. Es un libro que ya no existe, ya está descontinuado y es una pieza de culto. Después lo va a hacer Rocco del Campo en el mismo sentido. Después lo van a hacer otros sujetos ya desde una perspectiva distinta, que es la de Joaquín Bello, por ejemplo, y de Roberto Merino, que es un continuador de él en términos de la crónica, que busca rescatar esa idea del sentido que tiene la ciudad. Roberto Merino, sobre todo, ha escrito ya 3 volúmenes sobre crónicas de Santiago. Un paréntesis. Roberto Merino ganó el Premio Municipal de Literatura con una de esas crónicas. Pero mi colega aquí al lado lo ha ganado 2 veces. Y no solamente ganó el Premio Municipal de Literatura, sino que además ganó el Premio Gabriela Mistral de la Municipalidad de Santiago. Por lo tanto, claro, 3 veces. Y eso da cuenta en definitiva de la potencia que tiene esta forma de dar cuenta de la historia, no solamente del país, sino que en particular de la ciudad, desde la literatura, desde la ficción en definitiva. La cuestión básica aquí, diría yo, es cómo la ficción ilumina la historia, cómo la ficción nos permite entender la ciudad y por lo tanto entendernos a nosotros. Yo creo que esa es la gran potencia que tiene esta forma de aproximarse a la ciudad y a la literatura. Hacemos recorridos por la ciudad con los libros a la mano, en definitiva. Porque, como diría el viejo poeta griego, no tan viejo en realidad, pero sí afamado poeta griego, en definitiva la ciudad es algo de lo cual no podemos deshacernos nunca. Siempre llevamos a la ciudad en nosotros. Y cuando Nona hablaba de esta dificultad de entender otras ciudades, yo diría, es más difícil entender la propia, porque la conocemos más. Y nos vemos la distancia. Efectivamente la tenemos mucho más incorporada en la piel, mucho más incorporada en la experiencia, que el acto de conocer otra ciudad, porque uno finalmente no va a terminar de conocer nunca otra ciudad, a menos que viva varios años en ella. Pero cuando uno viaja, cuando uno está de turista, en definitiva tiene la ilusión de conocer alguna ciudad porque se pasea por el centro, porque agarra una guía, porque aparentemente cubre esos aspectos que le interesaban. Pero claramente cuando uno está en su propia ciudad, esos aspectos ya no son solamente los que nos interesan, son los que nos marcan, son los que nos duelen, son los que nos han
perseguido durante toda la vida. Y aquí nuevamente tengo que hablar del personaje de la madre, de los hermanos, porque ella huye de Santiago, y huye de Santiago precisamente después de septiembre del 73, y huye permanentemente de una manera tan dramática que la lleva a no parar nunca, hasta que no puede seguir caminando. En ese sentido yo creo que estos personajes, particularmente los de Mapocho, son personajes que cargan con la historia urbana, con la propia historia que nosotros también cargamos, en definitiva, por el mundo. Y en este sentido también quiero volver a otra metáfora que nos permite entender mejor esta perspectiva. En general, se supone que un adulto no puede perderse. Perderse en la ciudad es un acto de irresponsabilidad. No está permitido que nos perdamos. Fundamentalmente porque la ciudad tiene sobre todo la propia ciudad, tiene un sistema de funcionamiento que nos permite ubicarnos relativamente rápido. En Santiago, por ejemplo, la cordillera. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en general uno se ubica, yo me ubico en Santiago, cuando la cordillera está a mi lado derecho, yo sé que estoy mirando al norte. Eso a esta altura para mí es evidente. Es probable que para mucha gente no lo sea aún. Pero la cordillera es un hito que nos marca la ciudad y que no está en ninguna otra parte. En ninguna otra parte. En ninguna otra ciudad, en definitiva. Hay otros hitos que son más pequeños, como la Plaza Italia, que no solamente nos marca en términos de la ubicación, sino que además divide la ciudad entre la ciudad de arriba y la ciudad de abajo, la ciudad de allá y la ciudad de acá. Nuevamente, en ambos libros, que son los que mejor conozco en realidad de Nona, en 10 de julio con Machuco y Mapocho, el eje es un eje que también divide. En un caso, en 10 de julio con Machuco, una pseudo avenida que tiene solo 13 cuadras. Una pseudo avenida en el caso de 10 de julio, donde se va a buscar aquello que necesitamos para repararnos, y el Mapocho, que es claramente el límite histórico de la ciudad entre la ciudad de allá y la ciudad de acá. La ciudad al norte del Mapocho, la Chimba, la ciudad del desorden en algún minuto, y la ciudad ordenada que está al lado acá del río y fundamentalmente en torno a la Plaza de Armas. Pero además también yo diría que es súper relevante porque en el libro Mapocho nos crea otro hito, que es el poto de la Virgen. Yo no sé si ustedes han leído la novela, pero yo se la recomiendo fervorosamente, porque van a descubrir por qué en definitiva el poto de la Virgen, que está en el Cerro Santa Luz, el San Cristóbal, quiero decir, también es un hito, pero es un hito bastante más dramático en realidad, porque los protagonistas de la historia viven mirándole el poto a la Virgen. Disculpen que lo diga tantas veces, pero la figura me dejó realmente motivado. Porque viven allá, viven al otro lado del río, viven en ese lugar donde la Virgen no ve, donde la Virgen no mira nunca. Y ya hay un rito que realizan las 3 mujeres que son protagonistas de esta historia, que es la de subirse al techo de la casa a rezarle a la Virgen. Pero lo rezan a la Virgen de espalda. Yo diría que esa figura también es un hito que nos permite redefinir cómo nos ubicamos en la ciudad, dónde estamos. De hecho, la protagonista que vuelve a la ciudad de una manera misteriosa, los spoilers en realidad a esta altura ya están lo mismo, vuelve de una manera misteriosa con las cenizas de su madre a ubicar su antiguo barrio, y se acuerda que el hito básico que le permite saber dónde está su barrio es precisamente que está detrás de la Virgen y por lo tanto detrás del río, al otro lado del río. Eso nos permite en definitiva otra marca que divide la ciudad de otra manera. En este caso es el río. Hay unas figuras muy interesantes en realidad respecto de cómo el río es un río trágico, es el río de los muertos en definitiva, es el río por donde roda la cabeza de Lautaro,
es el río por donde rodan los cuerpos de los trabajadores del puente de Calicanto, es el río por donde roda la misma protagonista, por donde flota la misma protagonista hacia abajo, pero además también, y no es explícito, es el mismo río por donde podríamos decir flota el ataúd de Tarzán, a propósito de la referencia a Enrique Lin que hay en el otro texto. Yo diría que en definitiva estas novelas nos dan cuenta de un intento bastante fructífero, diría yo, por revisar la historia de Chile a propósito de la historia de la ciudad, fundamentalmente tras la pregunta de ¿quiénes somos? ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? De hecho, los protagonistas se lo preguntan más de una vez. ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? Y esa no es una pregunta solamente metafórica, es una pregunta que tiene que ver también con que el aquí es un aquí súper preciso, es Santiago de Chile. Los protagonistas viajan por el mundo, se transportan por el mundo, realizan viajes por el tiempo, kilómetros de tiempo que los transportan desde el Mediterráneo, en el caso de la primera novela, hasta la ciudad Laberinto, hasta esta ciudad, en definitiva, que tiene una capacidad de mantenerse a sí misma, pero al mismo tiempo transformarse de una manera notable. La presencia del río y de la avenida 10 de Julio Huamachuco precisamente son dos hitos que nos permiten volver a entender la ciudad de manera mucho más potente y mucho más vívida, en definitiva, que un mero libro de historia urbana o un mero libro de historia de la arquitectura. Es por eso, en definitiva, que esta aproximación que nosotros tratamos de desarrollar con Cultura Mapocho y en particular con lo que yo hago sobre literatura y ciudad, tiene que ver precisamente con una lectura sesgada de la literatura, en rigor de la buena literatura y de la otra también, porque siempre esa literatura nos va a entregar alguna seña, algún rastro que cada uno de nosotros puede haber conocido o puede incluso haber tenido esa misma aproximación, esa misma visión. Sin embargo, estas novelas nos permiten entender una preocupación, como decía antes, por la historia, pero además también tratar de responder esa pregunta de cómo es que llegamos hasta aquí. Simplemente quería terminar esto con una referencia que hace Nona en este libro, y se refiere fundamentalmente a la construcción del puente de Calicanto. Es interesante cómo el corregidor y justicia mayor de la ciudad va a ser un personaje mítico, en definitiva. A pesar de que no se lo menciona, estamos hablando del corregidor Sañartu. Pero dice que la construcción del puente transformó Santiago. Y dice, gracias al glorioso puente, la ciudad de Santiago extendió sus tentáculos, abrió su hocico urbano y se tragó a la chimba. Ese tipo de figuras, en definitiva, son los que, como decía yo al principio, nos permiten entender, por ejemplo, la historia de la chimba y la relación entre el otro lado del río y la ciudad ordenada, la ciudad de los pálidos, en definitiva. Funciona como motor explicativo, en definitiva, de esta relación de la ciudad y de estas distintas ciudades que cohabitan hoy día sobre esta traza urbana tan clásica, en definitiva. Eso.